para Dios no hay nada imposible. Se lo vuelvo a decir. Nosotros los cristianos, los creyentes, nos hemos creído que nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible. Ahora dice, pero ¿cómo así? Es que nosotros creyéramos que para Dios no hay nada imposible, no nos atribuláramos con cosas tan insignificantes. No estoy menospreciando la prueba que tú estás pasando. Pero si tú y yo creyéramos verdaderamente que para Dios no hay nada imposible, no pensáramos tanto tirar la toalla como algunas veces la pensamos tirar. Si para Dios todo fuera posible, no entráramos en desespero por situaciones tan humanas, cuando hemos puesto nuestra fe en un Dios sobrehumano. Si nosotros creyéramos que para Dios no hay nada imposible, nada nos moviera de dejar de congregarnos. Nada. Porque si para Dios no hay nada imposible, y si yo creo eso verdaderamente, nada va a detener mi tiempo en la congregación. Pero hay algo muy importante. Si tú y yo creyéramos que para Dios no hay nada imposible, nunca dejaríamos de orar. Una persona que tiene clara o claro el concepto de que para Dios no hay nada imposible, nunca dejaría de orar. La parábola de la viuda existente decía, ella fue y oró y pidió justicia y pidió justicia y pidió justicia, pero dice que el rey le dio justicia porque no se iba a cansar de que esta mujer siguiera insistiendo. Lucas 19. Y dijo, mejor hagámosle justicia porque si no esta mujer me va a obstinar la paciencia.
hacer una distinción aquí. Mandamiento, los 10 mandamientos, la ley, lo que estaba escrito. Nadie podía reprenderlos. Como dice el apóstol Pablo, yo era irreprensible de la ley mosaica. Fariseo de fariseos. Ellos eran hombres, hombre y mujer. Zacarías y Elizabeth, hombre y mujer que amaban a Dios y que lo que estaba escrito ellos lo ponían en práctica. Pero dice aquí también ordenanzas, que no solamente está hablando de lo que estaba escrito, sino de lo que el Espíritu Santo venía hablando. Era un hombre y una mujer que no solamente obedecían lo que está escrito, sino que se dejaban dirigir por lo que Dios les hablaba en el momento. Porque no solamente el hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale, presente, sale, no salió, sale en el ahora, dice sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia, no ha dejado de hablar. Él lo habló, se escribió y ahora vivamos de lo que se lee ahora. No, Señor, lo que se lee es lo que nos muestra a nosotros el camino, porque es lámpara. Y eso nos va a mostrar a nosotros que lo que Él está hablando tiene que estar en línea con lo que Él dijo, porque Él no habla para atrás y para adelante. Y la palabra profética más segura es la Biblia, dice la palabra, es la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo sigue hablando. La palabra solamente me muestra y me hace estar seguro de que lo que Él me está hablando o lo que yo creo que estoy escuchando está en línea con el cielo, porque está en línea con lo que Él ya ha dicho y está en su palabra. ¿Está aquí conmigo? Por su fe. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos amados? En la iglesia hay gente que es fiel a los mandamientos, pero no a las ordenanzas. Es fiel a los mandamientos, pero no a las ordenanzas. Ya no adultera, ya no miente. Ya dejó una vida de pecado en lo que antes estábamos. Y eso está bien. Pero el hombre justo, la mujer irreprensible, no solamente vive de lo que dejó de hacer, sino vive de lo que tiene que hacer, que Dios le está mandando a hacer. Ya no adultera, ya no ora, ya no miente, pero no dispone su corazón a orar por su país, que es la instrucción del Espíritu Santo ahorita, en este momento histórico en Venezuela. Ya no adultera, ya no miente, ya no baila pegado. No bebe, no fuma. Pero si el Espíritu Santo lo está guiando a predicar la palabra, no lo hace. Cree el mandamiento, vive el mandamiento, pero no la ordenanza actual. Ya no fuma, no baila, no bebe, ya no le pega a la mujer, niega, excelente. Pero el Espíritu Santo está hablando que abramos nuestras casas para bendecir a una comunidad que está llena de desesperanza y que Dios ha puesto en ti palabra y va a llenar tu boca para que otros escuchen el mensaje de salvación y no lo haces. Y el Señor viene hablando hoy proféticamente, quiero vestiduras limpias. Y tú dices, pero es que ya yo no adultero. Eso ya no va, eso no vale. Ese es otro nivel, ya tú pasaste la primaria, ya tú entraste en otro nivel universitario. Tú eres un profesional de la fe. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, otro nivel. Diga, yo no quiero seguir en el mismo nivel. Zacarías y Elizabeth no estaban en el nivel de todo lo demás. Seguían los mandamientos y seguían las ordenanzas. Eran justos, eran irreprensibles delante de Dios y delante de los hombres. Verso 7. Pero no tenían hijos. No tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ellos eran justos, pero no tenían hijos. ¿Se puede ser justo? Pregunto. ¿Se puede ser justo e irreprensible y no ser bendecido con el mayor anhelo que un matrimonio desea que un hijo?
si verdaderamente creo o no creo, si soy creyente o no soy creyente, y está el dedo acusador, mira, y tú estás orando, y yo no entiendo lo que tú estás diciendo. Se puede seguir siendo justo e íntegro delante de Dios, a pesar de que no adquieres lo que estás pidiendo en el altar. A pesar de que Dios no responda. Se puede ser un hombre y una mujer que no se deja llevar por la corriente del mundo, porque como no le llega lo que está pidiendo, la corriente le manda algo, pero como Dios no responde a lo que yo estoy pidiendo, porque yo lo quiero, porque es bueno, porque es injusto que yo sea tan bueno, que yo sea tan íntegro, y Dios no me dé lo que yo le estoy pidiendo. Entonces me rindo y me voy para el mundo, porque el mundo me da más. Vestiduras limpias, iglesia. ¿Qué pasa si Dios nunca te da lo que le estás pidiendo? ¿Serías capaz de mantenerte justo e íntegro delante de Dios? Que cuando tú vayas, el Señor diga un momento y que aparezca un ángel y te diga, ¿sabes qué? Lo que tienes años orando no va. No va. No, la respuesta es no, porque algunas veces nosotros estamos diciendo, Señor, no me responde, no me responde, no me responde. Y el Señor dice de arriba, yo te respondí hace como 3 años, te dije que no. Lo que pasa es que tú sigues, pero yo te dije que no. Y supongamos que usted le quiera cruzar el brazo a Dios, porque usted quiere esperanza que tu esperanza. ¿Qué pasa? Mientras Él no responde porque no quiere, porque Él es soberano, podemos seguir fieles a Dios. Tenemos la queja que en una oportunidad Dios tuvo con el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 22. ¿Qué era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. Verso 23, Zacarías dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, está hablando a Jerusalén, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente, que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, se lo traduzco, expropiaron, quitaron cosas a la gente injustamente. Verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entre lo limpio y lo impuro no hicieron diferencia. Estoy hablando de los sacerdotes del momento, de los líderes espirituales de esa nación en esa oportunidad. Es decir,
y la esposa y el hombre son autoridad sobre Satanás. Estarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Si dos vienen a mi presencia, yo estoy con ellos ahí. Yo creo que ese principio que trajo Jesús viene del Edén. Dos, si ellos se hubiesen puesto de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, ellos dos, Adán y Eva. Pero con todo y que pecaron, Dios llamó por orden y autoridad. En la tierra, la autoridad está en el hombre y la mujer de Dios antes que en Satanás y la serpiente. Y eso tenemos que creerlo nosotros. Y no es por tu obra, es por el diseño de Dios. Lo santo y lo profano, vestiduras limpias, nos decía la palabra profética. Llenamos nuestra vestidura de lo profano cuando están diseñadas para caminar en santidad. Estamos en tiempos muy parecidos a lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. Lastimosamente la iglesia cristiana, evangélica, si queremos de una manera no negativa poder distinguir lo que a quien estoy hablando, necesitamos discernimiento espiritual en estos tiempos. La iglesia, nosotros necesitamos discernimiento, porque tú y yo somos los sacerdotes de esta nación. Y si nosotros no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, yo no le puedo pedir al presidente que sepa distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Si el pueblo creyente no lo sabe hacer, ¿cómo se lo puedo pedir a alguien que no ha creído en Dios? No puedo pedírselo a los senadores, no puedo pedírselo a los que están en eminencia. Si tú y yo aprendemos a distinguir entre lo santo y lo profano y nos paramos correctamente delante del hombre, el hombre va a empezar a ver qué es lo santo y qué es lo profano. Porque la iglesia le va a decir con sus acciones, con sus palabras, esto es de Dios y esto no es de Dios. Que si no lo hacen, entonces mátanos. Pero esto es lo santo y yo camino por esto. Escúchame bien lo que le voy a decir. Mire bien, escúchame bien. Cristianos partidistas, cristianos activos en un partido político, con todo amor, un cristiano que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Perdónenme, yo no quiero ofenderle hoy, quiero llevarlo a lo santo. Quiero hacerle entender que usted no es ni de izquierda ni de derecha, usted es de arriba. Usted es la cabeza. Y la cabeza bendice y corrige a la izquierda y a la derecha. Son capaces de ir a una marcha, pero tú lo llamas a venir a orar y a ayunar todo un día, un martes, y no vienen. Son capaces de ponerse una camisa y pelear una doctrina política y son incapaces de pararse en un lugar a predicar la palabra de Dios. No sabemos distinguir entre lo santo y lo profano. Y si la iglesia, hermanos amados, que es la esperanza de una nación, no sabe distinguir entre lo santo y lo profano, hermanos amados, apaguemos las luces y vamos. Cristianos que apoyan la violencia que están pasando en las calles. Y perdónenme, hermano, yo soy activo en el Facebook y no quiero que usted se sienta mal, pero aquí tenemos que distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo es posible que haya cristianos que comenten, gloria a Dios, alabado sea el Señor fortalezca a esa gente que está allí en la guarida? ¿Qué es eso?
política, esto no es política, esto es reino. ¿Usted sabe por qué este gobierno ha tenido tanta violencia? Porque quiso imponerse primeramente a través de la violencia, y lo que tú siembras lo vas a cosechar. Yo no quiero un país que tenga un cambio y vuelva y siga lo mismo de la violencia. Yo quiero un país que, si viene un cambio, todo pase a través de la paz, porque si viene a través de la paz, el futuro es paz para mi nación. Si usted está apoyando la violencia, si usted está apoyando a los que están ahí matando gente, si usted está apoyando a la que está en la calle, yo no estoy en contra, escúchame bien, y no quiero juzgar a los que están desesperados. En las naciones siempre ha tenido que haber violencia para que haya un cambio, pero yo quiero que eso cambie en mi nación, y yo lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. Creo que Dios lo puede hacer en esta nación, que cese la marimba, que cese la violencia, y que en medio de un pueblo pacífico haya un cambio sobrenatural en mi nación. Entonces, ¿cómo es posible que los cristianos estemos apoyando a la gente que hace violencia? No sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, iglesia. Salir a las calles a hacer violencia es profanar. Y no los estoy juzgando a ellos, porque ellos no saben. O algunos sí sabrán, porque algunos de ellos son cristianos y lanzan piedra en el nombre de Jesús. A lo mejor hasta ahora. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que Dios va a escuchar una oración donde tú vas a ir a un camino donde posiblemente puedes matar a una persona? ¿Que usted va a escuchar eso? Ese no es el Dios que yo conozco en la Biblia. Eso no es santo. Ese no es el cielo. Esa no es la naturaleza del cielo. Los discípulos se le acercaron a Jesús en medio de un desespero, porque los samaritanos, un pueblo samaritano, no lo escuchaban, y le dijeron a Jesús: mira, esta gente mala conducta no te escuchó. ¿Qué quiere? ¿Quieres que oremos y caiga fuego del cielo y los descienda como hizo Elías? Y el Señor Jesús dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine aquí a eso. Yo no vine aquí a eso. ¿De qué espíritu eres, iglesia? Hombre, mujer de Dios, anciano, joven, niño, adulto mayor, ¿de qué espíritu eres? Eso fue en el tiempo de Elías, que era el mover de lo que había en el espíritu. Pero el mover de ahorita en Cristo Jesús no es así. Tú y yo nunca podemos apoyar la violencia. Nunca. Podemos entenderla, podemos tomar a una persona con amor y explicarle y no condenarle porque no conoce la palabra. Yo no puedo llegar a una persona y meterle la Biblia y condenarlo por algo que no está en su corazón. Me toca ganármelo, hablarle, decirle: esa no es la forma. Los principios de Dios no son esto, por esto, por esto y por esto. Si tú siembras violencia, cosecharás violencia. Cuando se iban a llevar a Jesús, dice la Biblia que Pedro sacó la espada y lanzó. Y él le dijo: no hagas eso, porque el que espada mata, la espada morirá. Distinguir lo santo de lo profano. Necesitamos distinguir lo santo y lo profano en medio de este momento histórico, hermanos amados. Y en relación a lo que el gobierno hoy quiere hacer ahora, que ahora sí nos quiere reconocer como iglesia, escúchame bien lo que le voy a decir. Le hablo con la autoridad de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no necesito que el presidente de esta nación me reconozca como iglesia. Yo sé quién soy. No lo necesito. He estado haciendo la obra que Dios me ha mandado a hacer sin el reconocimiento de Él. He ganado almas, he sido usado para restaurar matrimonio, he sido usado para cambiar la manera de pensar de algunos, que han cambiado sus hijos
sin el reconocimiento de Él y sin el reconocimiento de ningún gobierno aquí en la tierra. Yo sé quién soy y no digo que esté mal. Lo que digo es que no es casualidad que en este momento histórico, en medio de todo el desespero que hay, porque tanto de un lado como al otro se le están saliendo las cosas de las manos, porque la iglesia está en el altar y hay confusión en el enemigo. Entonces, en medio del desespero, esta iglesia quiere decirte algo. Así como quieren ahora reconocernos a nosotros como iglesia, también en medio de todo eso quieren reconocer a los santeros como religión oficial también de Venezuela. Entonces, si a mí me va a reconocer como iglesia, pero al mismo tiempo va a reconocer un santero como algo legal para que ellos puedan hacer sus actos cuando ellos quieran, no necesito que me reconozcan. No lo necesito. Que si viene que la partida, que entonces que si dan dinero para allá, hermano, no estamos viendo que lastimosamente nuestros gobernantes de un lado y del otro, porque yo no estoy en contra de un partido, yo soy de arriba, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. De un lado y del otro, financian actividades santeras, espiritistas. Si lo hacen ahí, imagínense si hay una ley que lo avala. Yo no necesito el dinero del gobierno. Esto que usted ve ha sido por su ofrenda, por un corazón alegre que da con gozo a la obra de Dios, que cree que cuando siembra en el reino va a ser bendecido, que cuando siembra en el reino está aportando para que otros crean en Cristo Jesús. Yo creo en el poder sobrenatural y no estoy cerrado, porque en esta iglesia han habido ofrenda de gentes gubernamentales, pero yo no voy a buscarlas. Si ellos quieren venir de acuerdo a las condiciones, se les puede aceptar, porque no estoy hablando de una estructura religiosa. Estoy hablando de aprender a discernir entre lo santo y lo profano, iglesia. Entonces la gente anda contenta porque ahora el gobierno nos quiere reconocer. Hermano, cuidado. Cuidado con qué puede ir atrás de eso. Y mi oración no es que se dé o que no se dé. No. Esa no es mi oración. No se equivoque conmigo. Mi oración es: damos a la iglesia y al liderazgo espiritual discernimiento espiritual para aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Esa es mi oración. Entre lo impuro y lo limpio. Esa es mi oración. En medio de ese momento histórico de Zacarías, de Ezequiel, perdón, dice que Dios dijo: y busqué entre ellos alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de los israelitas, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una iglesia o un pueblo, una Israel, que el sacerdocio no sabía distinguir entre lo santo y lo profano, ninguno estaba capacitado para poder ir a la brecha y pedir clamor y misericordia por la nación. Usted se imagina lo que está diciendo aquí. Nosotros a veces leemos esto a la carrera. Hermano, en todo Israel no había uno que pudiera levantarse con justicia, con vestidura santa delante de Dios, que pudiera distinguir entre lo santo y lo profano, para decirle al Señor: Señor, ten piedad de mi nación, porque si Él hubiese conseguido a uno, dice aquí, no la hubiese destruido. Dice, hay unos que no se han manchado las vestiduras, decía ahorita el Señor. Porque si Dios voltea hoy hacia Venezuela, no hay uno, hay miles que están parados en la brecha, que están orando y que están yendo al altar y que están aprendiendo en el altar a distinguir entre lo santo y lo profano. Porque no te quiero venir a condenar. Si no sabes distinguir todavía entre lo santo y lo profano, para eso Dios estableció el altar, para purificarte, para llenarte de discernimiento, para que veas lo que no ves, para que oigas lo que no oigas, para que toques lo que no toques, para que gustes lo que no guste, para que huelas lo que no hueles. Para eso es el altar, para que seamos purificados. Porque no es para que salgas de aquí
entre lo santo y lo profano. No, es para que vayas con la angustia y digas, yo quiero aprender a discernir entre lo santo y lo profano, porque yo soy un profesional de la esperanza, porque yo soy un hijo de Dios y yo tengo que caminar en ese nivel. Porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes, iglesia. No estamos en tiempo de palabritas solamente de esperanza. Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer, Dios te va a cambiar, Dios te va a regalar un carro, Dios te va a regalar la casa. Tranquilos que estamos, hermanos amados, estamos en tiempo de guerra. Guerra, guerra, guerra espiritual, altar de Elías, altar de Baal, guerra a los aires, hermanos amados. Si usted y yo se nos abrieran, así como el Señor, como Eliseo le dijo al Señor, ábrele los ojos a Jesse y ve al ejército que está. Señor, yo podría decir, Señor, ábrenos los ojos, que nosotros podamos ver el cielo, la batalla espiritual que hay entre los ángeles de Dios que están a favor de la iglesia, que están en el altar, y los demonios que están a favor del altar de Baal. Esto es una guerra espiritual. Y que gloria a Dios que hay gente que no se ha manchado la vestidura y está en el altar. Porque como le he ido diciendo, hay una zozobra, todo el mundo quiere tirar el primer golpe y nadie lo tira. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está en el medio del altar y dice, aquí tiene que haber paz en el nombre de Jesús. Aquí está la iglesia. No hay pelea y tiranza. Y hermanos amados, las cosas que están pasando a nivel gubernamental, las cosas que están pasando a nivel de asamblea, las cosas que están pasando a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, son cosas que en otros países aquí ya hubieran muertos y muertos y muertos y más muertos. ¿Y usted sabe por qué no ha pasado? Porque la iglesia está en el altar, despejando todo espíritu de muerte y de violencia. Que a veces se escapa un demonio por ahí y salen algunos que otros, sí. Pero si la iglesia no estuviera en el altar, hermanos amados, esto fuera un caos y un desastre. Ahora imagínense, si usted y yo tomamos en serio el altar, yo estoy seguro que van a haber sorpresas en el cambio de esta nación. La gente va a decir, pero es que yo creía que iba a pasar. No, porque en lo espiritual la iglesia está en el altar. La iglesia está metida en el medio, en el valle. Ahí no hay violencia, no hay. Oramos por nuestros gobernantes. Señor, cámbialos. Y el martes oramos más específicamente. Porque si somos la autoridad, tenemos autoridad. La autoridad está dada para utilizarla, hermanos amados. No para decir, yo tengo autoridad. Señor amado, si los gobernantes que están, sea cual sea su posición y pensamiento, si los que están no quieren seguir tus mandamientos y lo que tu espíritu quiere traer para esta nación, entonces sácalos y pon gente que ame tu ley. Tengo la autoridad para dar eso. Ahora, yo creo que Dios puede cambiar a todos los que están allí. Yo le digo, Señor, dale la oportunidad, porque ya están ahí. Y si tú los cambias ahí de una vez, es más rápido la cosa. Pero si no quieren, porque esto es la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Usted está aquí porque usted quiere estar aquí. Usted debe estar terminando. Usted estaba muerto en delitos y pecados tal cual como nuestro presidente y todos los que están allá, que creen en cosas que no deben. Usted estaba muerto igual que yo. Entonces no somos nadie para tirar la piedra. Yo oro por ellos como muchos oraron por mí. Y gloria a Dios que decidí un día darle la oportunidad a Dios. Eso es lo que soy por eso. Pero era mi decisión. Era la decisión de ellos. Y mi oración es, Señor, si ellos no van a decidir hacerlo, entonces sácalos con gente que decida por lo menos no creer en esas cosas. Prefiero uno neutro. Pero creo que Dios puede poner ahí
para esta ciudad y quitaron todos los servicios, ya no había servicio de estudio bíblico y nada. El Señor mostró ayuno y oración, todos los servicios, y oraron 40 días antes todos. Señor, muéstranos que el Señor nunca le dijo qué era lo que venía, pero le dijo que venía un juicio. ¿Qué pasó? El juicio vino. Su oración no hizo que el juicio no viniera. Pero un aproximado de 35 hermanos que trabajaban en las Torres Gemelas, 35 hermanos que trabajaban en las Torres Gemelas, que tenían 20 años trabajando ahí y nunca habían faltado un día de trabajo, ese día faltaron. Se le pinchó el caucho, hubo cola, hubo accidente, no le sonó el despertador. Hubo unos que dijeron, no sé por qué hoy no quiero ir a trabajar. ¿Quiénes eran más santos? ¿Los de la iglesia del pastor de Wilkerson o todas las iglesias? No, nadie más santo que nadie, pero ellos sabían lo que iba a pasar, estaban preparados y el altar guardó sus vidas. Yo no sé si Dios nos va a decir específicamente lo que va a hacer en esta nación, no lo sé. Yo lo que sé es que Él me quiere en el altar y yo voy a estar en el altar. ¿Está aquí conmigo? Ay, Dios. Zacarías sabía distinguir entre lo santo y lo profano. Verso 8 de Lucas capítulo 1. Un paréntesis bien larguito. Pero dice aquí, aconteció que me lo traen a mí y buscamos, hermanos amados, esto no se detiene. La iglesia va a seguir en el altar, va a seguir juntos, vamos a seguir amándonos, vamos a seguir respetando el ministerio de cada quien, entendiendo que Dios nos ha llamado cada una a su manera y no a mi manera. Y que Dios puede utilizar al que habla diferente a mí, al que tiene algunos pensamientos diferentes a mí, de la misma forma o con más poder que me puede utilizar a mí. Porque es Él. Para Dios no hay nada imposible. Ay, Dios. Para Dios